intentamos todos los días preguntarnos cuál debe ser nuestro objetivo, nuestro fin, para no desviar nuestra atención y estar muy enfocados y saber qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros estamos en un negocio que es de céntimos, cualquiera que sea la moneda en la que trabajamos, es un negocio de céntimos. Una desviación en los costes puede ser vital para nosotros. Tenemos una clara carga en nuestra estructura de costes de lo que es la mano de obra, con lo cual la inversión en mano de obra es siempre fundamental. En muchos de los mercados en los que estamos, la mayoría diría, son regulados de una manera o de otra, con lo cual nuestro diálogo con las diferentes administraciones es fundamental. Y eso es un tema que ha cambiado mucho, que les iré comentando, hablando de los diferentes mercados, de cómo se va descentralizando en unos casos y en otros unificando todo lo que es la toma de decisiones y la relevancia de las diferentes administraciones. Nosotros creemos que el transporte de viajeros se ha convertido en lo que es un sector de gestor de movilidad de personas. Creemos que tiene una parte de logística y por eso creo que hoy estamos aquí. Es importante, decir, todo lo que puede ser entre bastidores. Hay una logística muy importante de preparación de la flota y de las personas para que esté todo a su debida hora y en sus debidas condiciones para prestar el mejor servicio posible y siempre intentando escuchar al cliente y que no nos pase que padezcamos de sordera y el día menos pensado nos hemos quedado sin los clientes y no poder recuperarlos, que eso es muy, muy complicado una vez que se falla. Nosotros creemos que la globalización, gran parte de la globalización del último decenio, tiene que ver con el desarrollo mundial y planetario de la logística. Es decir, todo lo que hemos visto hoy, a mí me ha sorprendido muy gratamente la calidad y la importancia de las personas y las entidades que me han precedido. Yo creo que es una muestra clara de cómo las entidades o empresas públicas y la Administración de Fomento está desarrollando y enfocándose hacia una gestión, si queremos, más empresarial, más realista. Y yo creo que se podía ver en sus presentaciones el impacto de todo lo que es la actividad internacional en cualquier actividad económica, en el transporte de mercancías de viajeros, yo diría que más. Voy a intentar hablarles un poco de los mercados en los que estamos, de manera general. Voy a empezar por América Latina. Nosotros estamos en América Latina fundamentalmente en Chile y desde Chile en una plataforma que hacemos líneas internacionales a los países del sur de América del Sur, valga la redundancia, es decir, Argentina, Brasil y Chile. Y es un mercado donde estamos siempre con un socio local en minoría y de alguna manera con muy poca visibilidad por nuestra parte. En esta parte del mundo el transporte es un transporte, digamos, que está muy vinculado a lo que ha sido el sector informal de la población en estos países. El desarrollo económico de América Latina en los últimos años, debido fundamentalmente a la riqueza de sus materias primas, creemos que tiene que ver con un futuro desarrollo del transporte. La crisis de los 80 lo que dio lugar es que el acceso a la actividad del transporte de viajeros fuese totalmente informal, incontrolado, hasta el punto de que a día de hoy, por ejemplo, en ciertos países, creo que es Perú si no me equivoco, hoy en día ser taxista consiste en ir por la mañana a un kiosco, comprar un boleto, que llaman allí, lo pone uno en el parabrisas y durante ese día uno puede ser taxista. Es decir, eso ha dado lugar a una descoordinación importante, a falta de servicio, falta de capilaridad, descontrol, falta de rigor en los precios, y eso es un poco una manera que tuvo su justificación en un momento determinado, pero como es lógico, la sociedad hoy en día demanda otro tipo de transporte. Es un sector, el de transporte de viajeros, muy atomizado, pero también es verdad que hay empresas de muy alta calidad operando en esta parte del mundo. Voy a hablarles ahora de Europa. Nosotros, y voy a empezar por España, como es lógico, nosotros somos de origen asturiano. Se dijo, llevamos más de 100 años. Nosotros, ya si quieren, desde un punto de vista familiar, nuestros antepasados se dedicaban al transporte de personas y mercancías en aquel momento en un pueblecito en Asturias que se llama Puerto Letariegos, que es el pueblo de morada permanente más alto del norte de España. Siempre cada uno se busca sus diferenciaciones, pero bueno, en aquel entonces era un transporte de tracción animal, en aquel entonces era casi como una frontera, lo que conocemos hoy como una frontera entre lo que es León y Asturias, y ahí fue donde empezó nuestra vocación hacia el transporte, que es un poco como lo sentimos.